Buenas tardes, profesor y compañeros. Les saluda Fiorella Jiménez y en esta oportunidad les hablaré acerca de la fundamentación jurídica del caso Vacunagate. Para empezar, en el nivel 1 de esta fundamentación, vamos a referirnos al Código de Ética de los Funcionarios Públicos. Dentro del punto número 2 del artículo 6, capítulo 2, que nos habla acerca de los principios de la función pública, nos habla del principio de probidad. En este nos afirman que el servidor público debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita. Siendo así, podemos relacionar este artículo al derecho positivo, pues según Adorno, este derecho positivo está creado o formado por el conjunto tanto de la justicia natural, haciendo referencia al derecho natural, y el fruto de convenciones humanas que están relacionadas en cuanto a las circunstancias históricas, costumbres, condicionamientos sociales, económicos y culturales de cada pueblo. Entonces, vemos primero que este Código de Ética de Funcionarios Públicos es un código específico de nuestro país. Y además se ha tenido que hacer un consenso de distintas personas o la comisión encargada para poder establecer este código de ética. Por tal motivo, hace referencia al derecho positivo. Ahora, acerca de si es un artículo bueno o malo para relacionarlo con el caso del Vacunagate, pues según mi perspectiva es un artículo muy importante y bueno para poder saber qué es lo que debió hacer, por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra como servidor público. Como bien sabemos, el entonces presidente pues se valió de su posición, por ejemplo, para poder generar un interés o un beneficio propio. Por ninguna parte vimos lo que es que haya actuado con honestidad, con rectitud o con honradez, porque por el contrario usó un lote de vacunas, en este caso de vacunas Sinopharm, para generar un interés propio, dejando de lado el interés general de la población. Todo este caso de la vacunación irregular e ilegal de distintas personas, 487 para ser más exactas, se dieron en base a las declaraciones del periodista Carlos Paredes en el programa de Veto a Saber por el canal de Willax, ¿no? Y haciendo referencia a esto, podemos afirmar que hasta antes de la presentación de esta lista y solo con las afirmaciones del periodista Carlos Paredes, hasta ese momento se cumplía con el derecho fundamental de que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Sin embargo, ya podemos observar que mediante las investigaciones que se vienen realizando, pues evidente estas personas no eran inocentes. Sin embargo, como vuelvo a repetir, hasta su momento este derecho fundamental sí se venía cumpliendo. Dentro de la fundamentación jurídica nivel 2, vamos a referirnos al Código Penal del Perú. Para ser exactos, en el artículo 382 nos habla acerca del delito de concusión, que básicamente nos dice que en este caso un funcionario o servidor público se vale de su cargo en ese entonces para poder obtener un beneficio propio, ¿no? Nos dice que obliga o incluso induce a una persona para obtener un beneficio. Podemos relacionarlo de una manera directa con el caso del Vacunagate, porque el expresidente Martín Vizcarra pues tenía diferentes conexiones e incluso se podría afirmar que indujo al doctor Málaga para que realizara estas vacunaciones ilegales, ¿no? No se afirma que haya obligado al doctor Málaga a realizar esto, pero sí ejerció cierta influencia valiéndose de su cargo en ese entonces. De la misma forma, podemos relacionar este artículo con el derecho positivo también, porque como ya habíamos mencionado, este artículo va a ser producto de un acuerdo, de una convención humana que se han basado en circunstancias tanto sociales, económicas, políticas, entre otros. Aquí también podemos referirnos al derecho fundamental de la persona dentro del artículo número 2 de la Constitución Política del Perú, que nos dice que la persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, y dentro del punto A nos dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Ya finalizando, dentro de la fundamentación jurídica nivel 3, vamos a hablar dentro del ámbito internacional. Si nos referimos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dado por la Organización de Naciones Unidas, dentro de este pacto el Perú también formaba parte, tenemos dentro del artículo 12 el punto número 1 y el punto número 2 que hacen referencia
a que los estados partes dentro de este pacto tienen la obligación de reconocer el derecho de toda persona a que disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Para ser exactos, en el punto C y D, nos habla acerca de la prevención, el tratamiento y la lucha contra enfermedades, en este caso pandémicas, y también acerca de la creación de condiciones que aseguren a todos un sistema médico y servicios médicos en caso de enfermedad. En el caso Vacunagate, por ninguna parte se vio que los funcionarios públicos de ese entonces pues busquen generar una salud física y mental en su población. Lejos de ello, lo que buscaban era un beneficio propio o en todo caso generar la salud física y mental de la persona propia y de su familia en algunos casos. Es de esta manera como podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, que los funcionarios públicos de ese entonces o que estuvieron involucrados en el caso Vacunagate no cumplieron con el principio de probidad dado en el Código de Ética de Funcionarios Públicos. También que en concordancia con el artículo 382 del Código Penal, el expresidente Martín Vizcarra y los ministros involucrados cometieron el posible delito de concusión y la inhabilitación de cargo posterior que se les dio concuerda con las especificaciones dentro de este artículo. Y por último, siguiendo las partes C y D del punto 2, artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Perú también forma parte, en relación al caso Vacunagate, no se evidencia la prevención, tratamiento y lucha contra enfermedades de tipo pandémica, en este caso para su población. Además, no se manifiesta la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad de una forma igualitaria dentro de nuestro país. Considero que los artículos presentados no deberían ser modificados, pues nos muestran de manera explícita y exacta cómo deberían actuar nuestros funcionarios públicos, qué principios deberían tener, cómo es que se debería preservar o asegurar el nivel de salud física y mental de la población, entre otros. Afirmo y considero que es sumamente importante continuar con la constante supervisión tanto a los funcionarios públicos como a la entidad jurídica dentro de nuestro país. Asimismo, creo que es muy importante como ciudadanos y estudiantes conocer ciertos códigos de éticas de diferentes carreras o los principales artículos dentro de nuestra Constitución política y evidentemente nuestros derechos fundamentales, para que con justa razón y base legal podamos argumentar ante un intento nuevo de corrupción en nuestro país.